deja ver nuevamente su esplendor, nuevos retos y desafíos. En tus actividades queremos acompañarte para estar al día con esperanza. Bienvenidos a nuestra franja matutina en la Radio Mundial Adventista. Muy bien, seguimos en Al Día con Esperanza y estamos ya preparados para estar en este espacio de Al Día con las Finanzas. Y para ello tenemos a nuestro querido amigo, instructor de siempre, nuestro querido amigo Ricardo Obregón. Con él muy buenos días también. Le saludo a él y a toda la audiencia en esta mañana. Muy buenos días, Camilo. Un gusto estar con ustedes nuevamente aquí en Radio Mundial Adventista. Bueno, el día de hoy, como siempre, tendremos un tema interesante acerca de las finanzas, así que cuéntenos, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, pues vamos a hablar de las quejas, y lo que sucede es que muchas veces, y de hecho esto pasa tanto en los videos que publico en redes sociales como cuando tengo sesiones personalizadas, y es que cuando presento ciertas soluciones, por lo general vienen quejas, ¿sí? O excusas. Y entonces es que el gobierno, la política, la situación, es que fue creado de esta manera. Y eso realmente lo que está sucediendo es que nos está limitando. Entonces hoy vamos a ver cómo puedo hacer que convertir las quejas o esta situación por la cual nos estamos excusando, convertirlas en un impulso y no en una barrera. Bueno, hablando de quejas, pues todos tenemos ese común denominador. Pero a la hora de ponerlo en la práctica, ¿qué podemos hacer nosotros para revertir esa situación? Las quejas son recurrentes en la vida, y es normal verlas. Tampoco debemos sentirnos mal por quejarnos, ¿sí? De hecho, hay un libro que se llama Lamentaciones en la Biblia, y pues en la lamentación, la queja, aunque no son exactamente lo mismo, básicamente definen es mi postura, ya sea a nivel de introspección o a nivel de externo, pero el asunto es cuando yo dejo que esa dificultad me detenga. Siempre en una situación difícil, en una dificultad, lo que va a suceder es que eso va a crear algún tipo de barrera. Yo puedo usar esa barrera para que me detenga y no me deje avanzar en la vida, o puedo usar esa barrera para usarla como punto de apoyo para avanzar más todavía en la vida. Eso ya depende de mí. Entonces, y hoy vamos a ver mucho mentalidad, ¿sí? Y lo que hoy día se llaman creencias limitantes. ¿Qué es lo que está sucediendo en la vida que pues yo me quejo o pues estoy usando para no avanzar o para poder avanzar a nivel financiero? Y por ejemplo, vamos a poner aquí unos casos típicos. A veces les digo a las personas, vea, vamos a tratar de reducir los gastos. No, pero entonces usted quiere que yo sea infeliz, o es que, ¿cómo es posible? Incluso recuerdo un video por ahí en YouTube en donde alguien publicó, no, usted lo que me está sugiriendo es que nunca tenga hijos, no me case, porque no se puede vivir de esa manera, eso es imposible. Entonces, fíjese que la queja inevitablemente nos está limitando allí. Va a estar siempre allí, va a estar latente. El caso es que creo que nosotros debemos es cómo saber manejar esa queja, porque siempre va a estar. Y de hecho, ese es el común denominador de cada uno de nosotros. Todos los días nos quejamos por algo, por alguna situación, por algo que es externo o quizás por algo que nosotros mismos hemos efectuado. Exacto. Y fíjense que las quejas, casi siempre cuando yo hablo con una persona y empiezo a detectar las quejas, eso me permite a mí ver cuáles son los paradigmas que tiene esta persona, inevitablemente. Entonces, y he encontrado que hay una relación directa entre las quejas, entre nuestros hábitos, entre nuestros paradigmas, nuestra manera de ver el mundo y nuestras finanzas. Y es algo que he encontrado muy conectado. Ahora, las quejas, básicamente, cuando yo me quejo, y esto es algo ya crítico, yo estoy cediendo el control. Y eso es importante que a la hora de empezar a concebir las quejas, yo sea consciente. Ahora, cuando yo me quejo, entonces le estoy cediendo el control ¿a quién? Bueno, pueden haber algunas pautas y muchas personas pueden conocer acerca de esas pautas y seguramente usted va a mencionar algunas más adelante que podemos aplicar, pero puede ser que nosotros nos estemos
quejando constantemente porque no hemos detectado esa situación por la cual nos quejamos? Puede ser, y es parte del proceso que, por ejemplo, yo como coach financiero realizo, porque muchas personas simplemente dicen, vea, yo vivo en esta situación porque mi mamá fue una mujer pobre, viví en una familia pobre, viví en un barrio con dificultades, o porque yo qué sé, o sea, y eso está bien, o sea, es normal, todos tenemos algún tipo de dificultad en la vida y pues enfrentamos esos desafíos, pero cuando no resolvemos esa situación, entonces se convierte en queja y pues no me permite avanzar. Entonces yo tengo que empezar a tomar el control de mi vida, y porque no puedo echar la culpa a lo que me rodea, y porque si queremos avanzar debemos tomar el control de las cosas y no quejar. Debemos dejar de ser las víctimas. Debemos de echarle la culpa al presidente, al gobierno, a los políticos, a la corrupción, a la situación económica, yo qué sé. Entonces tomar el control de la situación para poder empezar a hacer cambios. Bueno, otra cosa que se me viene a la mente, y ya que este tema es tan interesante, el acerca de la queja, es que quizás cuando nos quejamos constantemente, puede ser que no nos hemos parado a observar qué realmente por lo que nos estamos quejando, o sea, por qué nos estamos quejando o qué estamos haciendo para dejar de quejarnos. Puede ser ese punto factible, ¿cierto? De hecho, no sé si a usted le haya pasado, pero yo estoy seguro que sí, Camilo. De pronto usted está en una conversación y de repente todo se torna en quejas. En quejas. ¿Sí? Entonces todo el mundo está diciendo, no, es que imagínese, a un familiar le pasó esto y luego fue al banco, fue allá a la empresa de servicios y no la atendieron, y entonces y es una queja tras otra. Entonces, no, sí, claro, imagínese, es que este mundo está terrible y no, me pasó a mí también esto, y entonces ahora están allí buscando a ver quién se queja más. Y esta situación lo que hace es, y me hace recordar mucho lo que sucedió en Génesis 3, cuando el hombre peca, cuando el hombre cae. Y fíjense que el hombre, cuando se empieza básicamente a quejar, y lo primero que hace es empezarle a echar la culpa a otro. Entonces el hombre dice, no, señor, yo no lo hice, yo no fui, eso es por la mujer que tú me diste. Y entonces la mujer llega y dice, no, yo no fui, eso es porque la serpiente y todo así. Fíjense que todos se empiezan a echar la culpa. Y ese es un síndrome muy común en cuanto a la queja. Cuando yo no asumo cuando yo no tomo conciencia, no tomo el control de la situación, yo no tomo responsabilidad, entonces se producen quejas. Y ahí es donde empiezo yo a frenarme. Entonces la invitación hoy es a todas las personas deje de quejarse, deje de ser la víctima. Si usted quiere hacer cambios en sus finanzas reales y en la vida en general, usted tiene que hacerse responsable por la situación que usted está enfrentando hoy en día. Es que porque, no sé, me quitaron la casa, porque me embargaron, porque yo qué sé. No, sea responsable de las cosas y de su situación actual. A mí me gusta decirle a las personas, ¿quiere saber quién es el responsable de cómo está usted? Mírese al espejo. Y ese que está en el espejo es el único responsable de la situación actual que usted vive. No, pero es que las deudas. Sí, pero es que ¿quién tomó las deudas? Es que estaba pasando una situación mala. ¿Y por qué no hizo previsión para estos tiempos malos? Entonces, el único responsable aquí de la situación soy yo. Y cuando yo tomo el control de la situación, empiezan a resolverse los problemas y por ende dejo de quejarme. Me llama la atención mucho eso de la primera parte que habíamos tenido, que si no habíamos tenido la oportunidad de estar con personas que se quejen. Yo creo que tiene que ver mucho con quién nos rodeamos, si nos rodeamos con personas optimistas o en este caso personas que se quejan constantemente, y esto puede ser una pauta a seguir, ¿no? Rodearnos de personas que sean optimistas, que no se estén quejando. Eso también determina de que nosotros no nos quejemos tanto en la vida, porque ciertamente podemos decir de que si nosotros somos de las personas que nos quejamos constantemente, o somos los que más nos quejamos en nuestro círculo, o estamos rodeados de personas que constantemente se quejen. Ahora, la queja no es necesariamente mala.
porque de hecho para uno, un emprendimiento, yo le suelo decir a los emprendedores de si usted quiere tener un buen emprendimiento, mire a su alrededor la gente de que se está quejando. Así que tampoco es que yo me aísle completamente, entonces no tenga relación con nadie que se queje. No, porque incluso todos nos quejamos. Un emprendimiento es precisamente buscar una queja. El asunto es yo cómo voy a gestionar las quejas, porque la queja es básicamente una respuesta habitual a aquello que pues no nos gusta, aquello indeseado que pasa en nuestras vidas, y eso es normal. Todos los días nos está pasando cosas que pues no nos gustan y pues nos quejamos. El asunto es yo cómo voy a gestionarlo, y en lugar de quejarnos de qué tan dura es la vida o la situación que nos ha tocado pues, por la que estamos pasando, debemos más bien ver cómo nos puede ayudar a mejorar, como un desafío, mirarlo como un desafío para nosotros, y pues que Dios nos creó para grandes cosas. Poder decir, bueno, ok, estoy pasando esta situación. Esta es una oportunidad para demostrarme de qué estoy hecho, de que sí soy capaz, que sí se puede. Si estoy, y fíjense que todo es cuestión de perspectiva, es mirar las cosas de otra manera. Yo decido cómo voy a enfrentar las cosas. Y esta situación, entonces, ok, por ejemplo, las veces que yo me quebré, que aquí en Radio Mundial Adventista lo he comentado un par de veces, que yo me quebré un par de veces. La primera vez, pues fue para mí muy doloroso, pero a medida que fui avanzando, ya las situaciones difíciles ya las veía de forma de, ok, esto es una oportunidad para demostrar que he aprendido las lecciones, que vamos a salir adelante, que ok, todos cometemos errores, pero vamos a salir adelante. Y de hecho me gusta un libro que se llama Piensa en Grande, que es de un autor precisamente adventista, y me gusta porque nosotros y me recuerda la historia de José. Yo no recuerdo en la historia de José que él se quejara. Cuando algo malo sucedía, él usaba eso para sacarle el máximo provecho. Y yo tengo que empezar a ver eso. Entonces, por ejemplo, si por la situación que tengo, entonces ahora me toca caminar al trabajo. Y eso me recuerdo una vez, justo la primera vez que me quebré, que en Bogotá no tenía ni siquiera para coger el bus para transportarme, y entonces me tocaba caminar más o menos como desde las 53 hasta las 100, imagínense, eso era un montón de cuadras. Y yo dije, no tengo para el transporte, me voy a ir caminando, pero esta es una oportunidad para hacer ejercicio. Fíjese que yo cambié la perspectiva, dije, no, vamos a usar esta oportunidad para hacer ejercicio. Hace rato que no me muevo, vamos a hacerlo. Y fíjense que nuevamente utilice la queja más bien para darle la vuelta y verla como una oportunidad para salir adelante. Me llama la atención esa experiencia personal suya, porque somos muy dados, y es muy común, y quizás alguna de las personas que esté escuchando a esta hora se sienta identificada, y es que tenemos muchas frases para estar quejándonos, ya sea por algo que nos ha pasado o por algo externo que nos afecte. Por ejemplo, frases como cuando le preguntan a uno ¿cómo estás? Y uno dice bien, pero cansado, de pronto quejándose del trabajo. O bien para no preocuparlo. Sí, o bien para no preocuparse, o no es culpa suya, o cosas así, frases así por el estilo, que parecen pequeñas situaciones, pero es un mal hábito que nosotros debemos cambiar, un hábito que debemos tener en cuenta a la hora de dejar de quejarnos, ¿no? Sí, y es importante recordar que el peor día de nuestra vida tal vez puede ser el mejor día de otra persona. Así es. Y esto, cuando yo escuché esta frase por primera vez, a mí me impactó muchísimo, porque muchas personas anhelarían estar en nuestra situación. A veces nosotros nos levantamos y decimos, no, pero qué miseria, hoy estaba aquí en esa situación y me tenía que pasar esto, iba para el trabajo, y justo hubo un accidente en el camino, ahora voy a llegar tarde. Pero muchas personas desearían tal vez estar en la comodidad que estamos viviendo. Tal vez nosotros, cuando voy para el trabajo, pero estoy en un trancón, pero tengo trabajo. Estoy, por ejemplo, desayunando y se me cayó encima de la camisa que estaba recién planchada y justo era blanca y pero no, ¿cómo es esto posible? En lugar de hacerlo de esa manera, decir, oiga, al menos tengo la opción y la oportunidad de comer, de desayunar, de poder estar con mi familia, de poder tener un trabajo, de poder estar cómodo, de una cama para dormir. Pero es que me quejo de la cama dura, entonces no, una cama para dormir, tengo un techo. O sea, fíjense que es mi queja en estos momentos tal vez es el mejor día de otra persona.
si otras personas añorarían tal vez estar en la situación de nosotros. A veces uno, y he escuchado algunas, pero incluso por allí encontré una vez una imagen que aparecía un hombre caminando a pie, mirando a uno que tenía bicicleta, estaba en bicicleta, decía, qué chévere poder tener una bicicleta para moverme. Y el de la bicicleta estaba mirando al de un carro, decirle, qué chévere poder tener un carro para moverme. Y entonces el del carro miraba a otro en un último modelo, qué chévere tener un último modelo, carro de lujo, y el otro mirando el helicóptero, y el otro diciendo, qué bueno que ustedes pueden moverse, yo ni siquiera tengo piernas para moverme. Entonces, fíjense que a veces nosotros estamos mirando, hay un dicho que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y tal vez nuestra situación nos está limitando, y cuando estamos en una situación difícil, particularmente a nivel financiero, debemos empezar a ser agradecidos con la forma en que nosotros vivimos, porque nuestro día, tal vez, nuestra situación, muchos la anhelarían, muchos la desearían. Y cuando nos ponemos en modo queja, esto nos pone en un modo que nos quita la creatividad. Entonces, en lugar de yo tratar de encontrar solución al problema, entonces empiezo yo a limitar las opciones, porque me estoy quejando, no quiero, simplemente, no me hablen, o es que ¿por qué me pasa esto a mí? No, empezar a ver las cosas de otra manera. Claro que sí. Y bueno, teniendo en cuenta lo que ya debemos hacer a partir de todo lo que hemos dicho, de pronto el cambiar un hábito, y sabemos que esto es un mal hábito, es complicado, pero ¿qué podemos hacer con un simple acto desde lo más pequeño hasta lo que queremos lograr, teniendo en cuenta de que hasta el momento de nuestras quejas, el 60% de nuestras respuestas pueden ser negativas, tener una connotación negativa, puede ser sin querer, pero tiene una connotación negativa? ¿Cómo quitar ese porcentaje, que es bastante alto, más de la mitad, para tener respuestas más positivas, menos queja, o tener respuestas, en este caso, neutrales, que nos ayuden a llegar a lo positivo en cuanto a las quejas? Bueno, vamos a hablar de 5 cosas que podemos empezar a hacer. Hay muchas cosas que podemos hacer para lidiar o gestionar las quejas, pero quiero hoy mencionar 5. Y antes de mencionar la primera, quiero que empiece todo el mundo a aceptar lo que todos nos quejamos. O sea, es normal. Dios nos creó a nosotros para estar en un estado perfecto. Y cuando no estamos en ese ideal, pues inevitablemente nos quejamos. Así que es normal, no se sienta mal por quejarse, porque es una situación normal después de la caída en el pecado. Es totalmente normal quejarse. Así que no se sienta mal. Y ahora, tampoco diga, no, es que yo nunca me quejo. No, porque estar en los dos extremos es dañino. Sí, todos nos quejamos y no podemos decir que yo no me quejo. Todos, absolutamente todos nos quejamos. Es normal hacerlo y pues no podemos entrar aquí ahora en negación de esta situación. Entonces, lo primero que vamos a empezar a ejercitar, porque para la queja necesitamos mucho ejercitarnos, es no verbalizarla. ¿Qué significa esto? Si se nos queda la comida encima, como decía hace un momento, no quejarnos. Ahora, ojo, aquí cuando digo no quejarnos, quiero hacer un paréntesis. Esto no significa que nos dejemos pisotear, o que, digamos, si estoy en la empresa de servicios públicos y me cobraron más de lo que tenían que cobrarme, y entonces no me voy a quejar porque, o mejor dicho, no voy a hacer defender mis derechos. No estoy diciendo eso. Son dos situaciones diferentes. ¿Sí? Cuando yo digo no verbalizar la queja es, ok, si se nos queda la comida, volviendo al ejemplo, listo, ok, bueno, listo, no hay problema. Vamos a limpiar la camisa, vamos a salir a resolver este asunto y ya, no hay problema. Sí, entonces simplemente no estoy hablando del caso en donde se están violando nuestros derechos, no, estoy hablando de una situación en donde pues me puso a mí en un momento incómodo. Eso es todo. Entonces simplemente, no, listo, voy a bloquearlo. Y cuando nosotros empezamos a controlar nuestro cerebro, ¿sí? O sea, no está mal tampoco sentirme mal porque, vea, justo voy tarde para el trabajo y se me manchó, ahora me tengo que planchar otra camisa. No, está bien, o sea, no está mal, pero sí tenemos que empezar a ejercitarnos, y el hecho de no verbalizarlo nos va a ayudar en ese proceso. Ese es el primero. El segundo, vamos a cambiar la queja por agradecimiento, y tal vez de pronto alguno ya lo dedujo porque hace un momento pedí un ejemplo, ¿sí? Y en lugar de decir ese trancón es terrible, más bien decir, oye, qué bendición tengo que poder ir a trabajar, o qué bendición tengo de
de tener un carro para movilizarme o incluso poder caminar, porque algo tan simple como eso a veces no lo agradecemos. Entonces, cambiar la queja por agradecimiento fue un ejercicio que pues a mí personalmente cuando lo empecé a hacer me cambió mucho la mentalidad y me empezó a permitir darme cuenta de otras situaciones y de darme cuenta de lo muy bendecido que estaba haciendo en lugar de simplemente quejarme por las circunstancias. Sí, es cierto, tal vez vivimos en un mundo que pues tal vez no desearíamos, pero pues es un mundo que muchos desearían. Así que empezar a agradecer más de eso poco o mucho que tengamos. Eso es el segundo. Primero, no verbalizar la queja y segundo, cambiar la queja por agradecimiento. Tercero, vamos a avanzar hacia las metas. ¿Qué significa eso? La queja, básicamente, en su estado plano, ¿sí? Es ponerme en una situación mental en donde hay algo que me está obstaculizando, pero yo puedo usar eso para avanzar. Entonces puedo poner el caso, por ejemplo, de un par de mellizos, y fue un caso de estudio muy interesante en donde el papá fumaba. Y cuando pues lo interesante fue cuando estos niños crecieron, uno se volvió un fumador empedernido y le preguntaron, bueno, ¿y usted por qué fuma tanto? Dijo, no, pues yo crecí viendo a mi papá. Y entonces le preguntaron al otro que no era fumador, de hecho detestaba el cigarrillo, y le preguntaron, ¿y usted por qué no fuma? Su hermano sí fuma. Es que yo crecí viendo a mi papá. Fíjense que es la misma situación, diferente, la misma respuesta, pero uno decidió usar eso como propulsión para tomar una decisión que lo llevara al éxito, que lo llevara a cambiar su vida, a hacer algo positivo. Entonces todo es cuestión de perspectiva. El cuarto, relaciónese con otras personas. ¿Qué pasa? A veces nosotros estamos solamente ensimismados y solamente vemos nuestra situación. Pero cuando yo amplío mi círculo social, entonces, y encuentro personas que me aportan y además personas que están en peor situación que la mía, entonces empiezo yo a decir, oye, aquí allá está pasando algo. Ahora, y cuando digo que amplíe el círculo social, sucede algo interesante. Por ejemplo, si está rodeado de gente que gasta mucho, lo más probable es que usted también lo haga. Y es una situación que hemos hablado aquí. Si yo estoy rodeado de personas, yo voy a tender a ser como esas personas. Entonces, si yo estoy con personas que gastan mucho o les gusta vivir en un estilo de vida bastante alto, pero mis posibilidades no lo dan, ok, tengo yo que empezar a ser consciente de esa situación porque no me va a traer buenos resultados. Entonces, tengo que empezar a rodearme de personas que realmente me aporten y personas que incluso estén en peor situación que la mía, porque a veces uno dice, oye, ¿por qué no ir a un hospital, por ejemplo? Y darnos cuenta que, ok, hay personas que la están pasando verdaderamente mal. Sí, personas que están en la cárcel, están personas que la están pasando muy mal en esta vida y yo tal vez me estoy quejando de trivialidades. Y eso también me ayuda a mí con el segundo punto, de empezar a agradecer lo que tengo. No sé si iba a mencionar algo. No, me parece muy interesante y es muy cierto lo que dice, porque constantemente estamos ensimismados, esa es la palabra. Estamos fijándonos en nosotros mismos y no ampliamos nuestra visión a lo que realmente las otras personas padecen. Por eso es que constantemente nos estamos quejando. Es correcto. Y el quinto es, si no puede controlarlo, no se preocupe por eso. De hecho, hay un dicho que aprendí de niña que dice, búsquele la comba al palo y dale hasta que caiga. Y nosotros a veces nos preocupamos demasiado por cosas que no podemos controlar. Entonces empezamos a quejarnos de los impuestos, a quejarnos del gobierno, a quejarnos de la economía, de la situación, de los políticos, del presidente, de la corrupción, yo qué sé. Pero son cosas que no podemos controlar, que no están en nuestras manos. Así que vamos a concentrarnos en lo que sí podemos controlar y sobre todo tomar acción. A veces nosotros y hace unos días escuchaba yo aquí algunas protestas y conversaba yo con mi esposa al respecto. Y conversamos que a veces nosotros empezamos a protestar por cosas que no podemos controlar, ¿sí? Protestar, por ejemplo, en contra de la inflación, que por estos días está altísima. Pero yo no puedo hacer nada al respecto. O sea, es una situación macroeconómica que es muy difícil. Yo como persona sola no puedo hacer nada al respecto. Entonces, yo debo empezar a concentrarme en lo que sí puedo controlar. Que los impuestos, es que en este país los impuestos son muy altos y aparte de eso la plata se la roba el gobierno y ese tipo de cosas.
No, yo no tengo que preocuparme por eso. Las leyes son básicamente las reglas de juego. Estas fueron las reglas de juego que me tocaron a mí. Tengo que empezar a aprender a jugar con las reglas de juego. Se imagina que usted en un partido de fútbol, dirán que a mí no me gustan las reglas de juego del fútbol, ¿sí? O del baloncesto. Es que a mí no me gustan, yo no quiero estas reglas. No, yo tengo que aprender a ajustarme a la situación en que me ha tocado, a las reglas de juego que me tocaron, y no las puedo cambiar. Entonces tengo que concentrarme en lo que sí puedo cambiar y empezar a actuar respecto a esa que sí puedo hacer. Entonces, si los impuestos son muy altos o emprender está muy complicado, bueno, me voy a concentrar más bien en cómo aumentar la facturación de mi empresa. Tengo que concentrarme en vender más, alcanzar más clientes, ese tipo de cosas. Entonces, ese es el tipo de... Yo no tengo que concentrarme tanto en la situación, las reglas que me tocaron, no. Lo que sí puedo hacer y avanzar en ese tipo de cosas. Si estamos ocupados en lo que podemos resolver, nos olvidamos de las cosas que no podemos resolver y entonces debemos de quejarnos. Así que aceptemos la realidad y empecemos a avanzar. Entonces repasemos las 5 cosas. La primera, no verbalicemos la queja, simplemente gestionémosla. ¿Sí? Eso se llama inteligencia emocional. Justo estaba escuchando ahorita la charla hace un momento y hablábamos de inteligencia emocional, ¿sí? Cómo gestionar nuestras emociones. Somos seres emocionales. Ok, no la verbalicemos, empecemos a tener inteligencia emocional. Segundo, cambiar la queja por agradecimiento. ¿Sí? En lugar de quejarnos, demos gracias por la situación que nos ha tocado. Hay personas que desearían y anhelarían estar en nuestra situación. Tercero, avancemos hacia nuestras metas. No permitamos que las quejas nos detengan, no, sigamos hacia adelante. Cuarto, relaciónese con otras personas que tengan ideales, que tengan metas y personas también que estén en peor situación para que nos demos cuenta en la realidad y no estemos pensando solamente en nosotros mismos. Y quinto, si no puede controlarlo, búsquele la comba al palo, que de alguna forma avanzamos y vamos a aprender a aceptar la realidad, vamos a concentrarnos y ocuparnos en lo que podemos hacer y olvidarnos de lo que no podemos controlar. Y entonces, voy a disfrutar la vida, vamos a empezar a concentrarnos en lo realmente importante, ¿sí? Sí, por ejemplo, en las charlas que a veces tengo con algunas personas, si les digo, hay que reducir los gastos, no, pero entonces, ¿cómo voy a poder vivir? No, lo que vamos a buscar es tratar de organizar la vida para tener el mejor balance y para que en el largo plazo podamos tener una vida equilibrada, una vida buena, una vida en donde realmente le saquemos el jugo y podamos disfrutar en lo que realmente importa, teniendo la mayor satisfacción posible. Y finalmente, fíjese que todo esto lo que busca es que nosotros tengamos satisfacción. Y esto afecta mucho la forma en que nosotros gestionamos el dinero. Y aquí, pues, resumiendo ya para cerrar, si yo empiezo a dejar de quejarme, también empiezo a prosperar económicamente, porque empiezo a concentrarme en lo que realmente importa, en los resultados. Ya empiezo a dejar de comprar cosas, porque muchas veces las cosas que compramos es porque nos quejamos. Entonces, es que no tengo aquí con qué entretenerme, me mantengo aburrido esta casa, y entonces me compro una pantalla grandísima y me gasté el dinero en cosas que no necesitaba. Y entonces, justo a los pocos días, porque vi hace unos días que le pasó a alguien, compró un tronco de pantalla y justo un accidente por allá con una pelota y se le partió, así que hasta ahí llega la pantalla. Entonces, si yo empiezo a concentrarme en lo que realmente importa, mis finanzas empiezan a fluir, ¿sí? Porque a veces tal vez yo no he aprendido a gestionar lo poco que Dios me ha dado. Y eso, mientras yo no aprenda a gestionar lo poco y me mantengo quejando en lo poco, pues no voy a poder administrar lo mucho que el Señor quiere que yo administre. Bueno, interesante el tema y muchas gracias por abrirnos este amplio panorama de lo que es la queja y cómo nosotros podemos anticiparnos a ello, cambiar a ello. Así que muchas gracias, Ricardo, por haber compartido con nosotros en este espacio. Un abrazo, bendiciones. Así que no más víctimas. Vamos a ser realistas, vamos a enfrentar este mundo y vamos a utilizar las quejas como base, como soporte para impulsar y llegar más lejos con la ayuda de Dios. Feliz día. Feliz día, bendiciones.